bienvenido, Osvaldo. Estamos muy honrados de que nos visites en este Instituto de Investigaciones Sociales, en la máxima casa de estudios, tu casa. Tuvimos una conversación muy interesante ayer a propósito de los poderes fácticos y el narcotráfico. Y quiero tener esta charla más cercana contigo para que nos puedas acentuar, conversar con más claridad sobre esta relación. ¿El narcotráfico es un poder fáctico o los poderes fácticos han hecho del narcotráfico un sujeto político, social, útil, un tipo ideal, diría Max Weber, que se utiliza para, digamos, una narrativa política de la hora actual? ¿Qué piensas alrededor de los poderes fácticos y el narcotráfico? Claro, no, lo segundo que decías, el narcotráfico como objeto discursivo se ha convertido pues en una herramienta de intervención geopolítica, geoestratégica, que le ha redituado pues a Estados Unidos, bueno, y al norte global en general, pues una enorme capacidad de influencia transnacional, y por supuesto también involucra pues todo este negocio extraordinario que llamamos guerra por hábito, pero que en realidad en países como el nuestro se expresa con un violento militarismo que termina las más de las veces exterminando a las poblaciones más vulnerables. Entonces sí, en esta discusión de poderes fácticos y narcotráfico, me interesa mucho precisamente marcar esa distinción. El narcotráfico comúnmente se dice que es un poder fáctico que produce muchísimo dinero, que los cárteles no solamente son capaces de desafiar al Estado, sino que también controlan partes del territorio y producen casi un Estado paralelo. Sí. Y a mí me importa mucho desafiar esa narrativa, primero porque no hay, desde luego, evidencia empírica de nada de eso, y segundo porque todo eso que acabo de decir en realidad son los fundamentos del discurso securitario que promueven las agencias estadounidenses y también las agencias securitarias mexicanas, y con fines políticos, desde luego. Entonces me interesa esa separación. Exacto, eso que dices, el fin político, porque sí hay evidentemente un beneficio de este discurso que además se viraliza o digamos se generaliza y se vende muy bien, incluso ya hay novelas, películas, no se diga la cantidad de corridos y de productos musicales, pero ¿a quién beneficia políticamente? Económicamente, obviamente, hay siempre ganancias en estas tipo de narrativas de industria, pero políticamente, ¿cómo se refleja con el sistema político mexicano y en general en Estados Unidos? Yo creo que el discurso de seguridad en torno al narcotráfico, primero que nada, históricamente vino a reemplazar a la amenaza del comunismo global que desapareció a finales de los años 80 y que permitió continuar la transformación del estado de bienestar mexicano hacia un estado de seguridad. Entonces, lo que esto implica, desde luego, es que se abdica, digamos, la responsabilidad estatal de pensar en el contrato social, de pensar en la seguridad ciudadana, y a cambio se nos da este discurso de emergencia, de ineludible presión policial, militar, diplomática, binacional, y que lo que hace es radicalizar pues, el presupuesto, por ejemplo, tanto de México como de Estados Unidos, y hacer este enorme gasto público en seguridad, que uno pensaría pues es la seguridad de todos nosotros, pero en realidad lo que generalmente ocurre con este gasto público en seguridad es que es la transferencia de dinero público a privado, a todas estas empresas de armamento, de tecnología de vigilancia, que se han hecho inmensamente ricas y que pues participan gozosamente de todo este relato. Ahora, políticamente pues ha permitido, entre otras cosas, ejercer un control social, gestar la violencia como una forma de dominio poblacional. Muchas de las veces cuando hablamos de guerra contra el narco, en realidad lo que vemos es el acoso a activistas, a militantes ambientalistas, a disidencia política disfrazada de seguridad. Y eso es lo que creo que debería preocuparnos sobre todo, ¿no? Que cuando decimos seguridad nacional, en realidad estamos hablando de intervención transnacional, militarista, geopolítica y geoestratégica, que con frecuencia, yo insisto mucho en este dato, se descarga en contra de las poblaciones más vulnerables del país. Sabemos ahora
que el promedio recurrente de víctimas de la llamada guerra contra el narco generalmente son jóvenes pobres, sí, sin educación, que nacieron y murieron pobres en las zonas más marginales de México. Absolutamente. Sí, y allá vamos con esta crítica, digamos, al abuso de conceptos que tienen mucho acento político para el control y para, digamos, seguir vulnerando derechos, como por ejemplo el concepto de guerra, ¿no? Desde siempre la guerra contra el narco, en un momento específico de la vida política mexicana, no se diga la guerra contra la pobreza, la guerra contra las drogas, en Estados Unidos o digamos en este espacio geopolítico binacional, la guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Siempre el concepto de guerra como una obligación, pero ¿cómo cambiar ese discurso de ahora sí que belicista, con una responsabilidad estatal y política de acción, de política pública, de acción y de convicción de caminar hacia evitar esos flagelos, porque de que existe la violencia existe, de que están los muertos, de que está la vulneración de los derechos, está cotidianamente. Entonces, esa es una pregunta que te hago en el sentido de cómo buscar ese punto específico en el cual critiquemos el abuso, el uso y el abuso de los discursos y de los conceptos que nos someten, pero también exijamos acción concreta, pública. Claro, es que todas estas categorías de la era securitaria, guerra, por ejemplo, ¿no? y lo que generalmente se vincula por proxy, ¿no? Guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, históricamente son trazables a esta avanzada de militarismo que empezó, digamos, a desarrollarse de un modo muy acelerado a finales de los años 80. Y entonces lo que es extraordinario es que cuando pensamos en la guerra contra el narcotráfico, la mayoría de la gente piensa en la historia de los traficantes que de pronto adquirieron mucho poder y empezaron a suponer un desafío frontal a las estructuras estatales. Pero lo que realmente ocurrió en los años en que adoptamos este lenguaje de seguridad es que creció el gasto público en ejército, en marina, se duplicó prácticamente, ¿no? el gasto en Sedena y la adquisición de armas y estos paquetes de ayuda, como por ejemplo Iniciativa Mérida, que empezó con el presidente Bush y respaldó después el presidente Obama, y que en realidad pues, nos llenaron de armas, de militares, las calles. Y entonces esta pregunta que haces es crucial porque el abuso, precisamente esta narrativa, lo que hace es legitimar la aparición de militares en las calles, que de pronto genera un consenso casi espontáneo, inmediato, de entre la gente. A ver, pues estamos muy mal, está lleno de violencia el país, que desde luego es una muy preocupante emergencia de violencia la que estamos viviendo, pero que se narra a partir de los términos que convienen precisamente a la agenda militarista. Sí, decíamos que el concepto de poderes fácticos, quizás esa narrativa del narcotráfico como el poder fáctico decisor en grandes áreas de la población o del territorio nacional, no es cabal, no explica la situación tan trágica que se vive en muchas partes del país, pero sí operan poderes fácticos, sí hay poderes fácticos que generan narrativas y que además utilizan las lógicas militaristas y de militarización, y hacia allá íbamos, nos comentabas, tú que conoces muy bien, digamos, la historia de las policías municipales y cómo se han militarizado, me interesaría más que hicieras esa comparación. Sí, es bien interesante porque, digamos, hasta finales de los años 80, no hay verdaderamente una discusión sobre el narcotráfico como una agenda de seguridad nacional. De hecho, hay un momento en el que Sergio Aguayo, por ejemplo, ¿no? Cuando revisa los archivos de la DFS, del sexenio de Miguel de la Madrid, en algún momento él reclama cómo es posible que no lo vieron venir, cómo es posible que no hablaran de mesas de seguridad con el tema del narcotráfico. Y es que no lo hacían porque no era una amenaza a la seguridad nacional, de ninguna manera se hablaba de ese modo hasta finales de los años 80. Es el primer presidente que utiliza ese lenguaje, que lo adopta bajo presión estadounidense, es Carlos Salinas de Gortari.
Y además no es un accidente que sea en 1989, que es cuando, digamos, México se presta ya de lleno a empezar en territorio nacional esto que llamamos guerra contra el narco. Cierran la DFS, crean CISEN y empieza ya a adoptar y a circular este lenguaje de seguridad. Entonces en los años 90, cuando eso ya está institucionalizado y ya un poco se está forzando esa discusión pública en el país, es que empezamos a ver el proceso de militarización de policías municipales, estatales y por supuesto el enorme gasto público que va creciendo a lo largo de toda esa década, de modo que para cuando llegamos al presidente Calderón ya se ha casi duplicado, ¿no?, el tamaño de las Fuerzas Armadas. Ya había habido incluso operativos conjuntos como los que hizo Calderón durante el sexenio de Vicente Fox. Entonces, digamos, esta larga historia de securitismo no es, como te decía, no es solamente la voluntad del presidente Calderón, que irresponsablemente lanza al ejército, que desde luego es también eso, pero es el contexto binacional que se está gestando en una longue durée, como diría Brodel, ¿no?, del securitismo, que en realidad pues va, digamos, avanzando a pasos a veces lentos, a veces acelerados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Eso que está señalando me parece muy relevante al respecto de las antorchas que van recogiendo toda esta cargada de una construcción discursiva de el malo, ¿no? Y que viene desde, como bien dices, el comunista, con todo lo que trae de carga, después el terrorista, ahora es el narcotraficante, y creo que es muy problemático que se ponga el migrante, ¿no?, en esa, para la construcción, repito, de discursos que legitiman políticas públicas pues de abuso de derechos fundamentales, que eso es lo básico, lo que nos tiene que... Entonces, en eso, ayer que charlábamos en esta mesa, nos preguntaba alguien, ¿qué relación tiene con por un lado, eurocentrismo, el desarrollismo, o sea, el concepto del salvaje, el subdesarrollado, el atrasado, con estos conceptos que también se han ido generando? ¿Cómo ves esta...? No, claro, y no es casual que de pronto estemos hablando ahora de migrantes, de la política migratoria o de la aparición del narcoterrorismo, por ejemplo, ¿no?, como se ha insistido de pronto en ciertos sectores del conservadurismo estadounidense y además defendido por algunos expertos en seguridad, como por ejemplo Edgardo Buscaglia, ¿no?, que con frecuencia está hablando de narcoterroristas en México de un modo muy alarmista. Bueno, él se presenta así. Entonces, el tema ahí que es muy interesante es precisamente observar que tanto terrorismo, migración como narcotráfico son derivas de esta estructura semiótica que genera el securitarismo global, ¿no?, sobre todo desde Estados Unidos a México, y que en realidad no están muy separados uno del otro porque es lo que la agenda está proponiendo, aunque por supuesto no exista ninguna evidencia empírica de que los traficantes realmente se comporten como terroristas o que algo como narcoterrorismo realmente exista en México. Ocurre como a un nivel discursivo porque esa agenda está también desde hace tiempo flotando entre los grupos de poder estadounidenses, y no solo republicanos, por cierto, hay que decirlo, también demócratas. Una gran propulsora del narcoterrorismo mexicano ha sido, por ejemplo, Hillary Clinton. Claro, sí, absolutamente. Claro, y entonces al final lo que vemos es que todos estos enemigos, ¿no?, que de pronto se confunden o que incluso se presentan al unísono. En algún momento Trump hablaba de bad hombres, ¿no?, como el significante que recupera, ¿no?, al terrorista, al inmigrante y al traficante en una sola persona. Son estos excesos semánticos del discurso de seguridad que insisten en aparecer y reaparecer más allá de la evidencia. Ahora, la razón por la cual tienen vigencia estos conceptos es porque precisamente entran los poderes fácticos como el periodismo o los productos culturales a refrendar no la comprobación de que esto está ocurriendo, pero sí la agenda de propaganda mediática constante que se repite una y otra vez. Y esto ocurre principalmente porque tanto los medios de comunicación como los productos culturales están fuertemente mediados directamente por las agencias estadounidenses. Los periodistas tienen que socorrerse con fuentes de la DEA, del Departamento de Defensa, del Pentágono, para hacer su trabajo, y los productores culturales, por ejemplo de series de televisión y de películas, se someten a una censura directa
por parte del Departamento de Defensa, del FBI, de la CIA, de la DEA. Y esto ya está incluso documentado, hay trabajo de investigación con archivo demostrado cómo esto ha ido ocurriendo por décadas. Y entonces las instituciones ejercen casi un poder de extorsión a la hora de que se produce una película, una serie de televisión, porque condicionan toda ayuda, ¿no? Por ejemplo, en una película de guerra, pues si quieres tener el avión y el portaaviones del ejército, que obviamente no vas a comprar para filmar la película, pues te sometes a la revisión del guión, donde aparecen las Fuerzas Armadas de un modo muy positivo, y heroicas, etc. Y con el narcotráfico es igual. Las series de televisión están completamente mediadas por agentes de la DEA, que van incluso al set. Ha habido momentos incluso que los agentes de la DEA dan spoilers de lo que viene en las siguientes temporadas, ¿no? Están tan íntimamente imbricados que se convierten pues, en un portavoz de facto de la agenda de seguridad. Absolutamente. Y ahí está el tema del peligro que implica que las Fuerzas Armadas o el Ejército, digamos, vaya hegemonizando áreas que no son naturalmente sus áreas, ¿no? En este caso, pues la cultura en Estados Unidos o industrias incluso vinculadas a la investigación, ¿no? Parece que también se financia muchísimo la investigación científica, y ese es un espejo que nos debería servir también en México para, digamos, empoderar tanto en áreas que no son naturalmente las suyas al ejército, ¿no? En términos de la migración, de la construcción, del control de puertos, del control de ciertas industrias estratégicas para el desarrollo. Entonces, me parece muy relevante eso que dices, ¿no? El que paga manda finalmente. Y creo que es bien importante porque pensamos con frecuencia que cuando decimos seguridad nacional, estamos hablando de una política pública muy específica, que tiene límites, que tiene presupuesto, etcétera. Y en parte eso es lo que estamos diciendo, pero lo que realmente opera es el despliegue de una ideología. La seguridad nacional es una ideología en realidad, una ideología política que coloniza diferentes aspectos de la estructura de gobernanza civil, y por eso se cuela de un modo subrepticio en prácticamente todos los saberes de un gobierno como el nuestro o el estadounidense, donde el Pentágono empieza a influir en la cultura, en la salud pública, en la educación. Entonces lo que vemos ahí es que seguridad nacional en realidad es una forma, es una perspectiva ideológica que organiza el sentido de lo social, pero también tiene una enorme influencia en cómo se estructuran presupuestos y cómo se van adaptando los diferentes ministerios de un determinado gobierno. Volviendo a tu pregunta de hace un momento, algo que debemos exigir precisamente es la cancelación de esa ideología como forma de organización de lo social y como forma de alterar los regímenes de gobernabilidad de un país como el nuestro, ¿no? Donde se desliza una y otra vez entre todas las discusiones. Para hacerlo, por supuesto, hay que tener esa historia a la mano, pero también implica, por supuesto, un distanciamiento muy difícil con Estados Unidos, y ahí es donde volvemos al pesimismo original de todo esto, ¿no? Porque cómo realmente operar ese distanciamiento sin que se afecte de un modo decisivo la agenda binacional. Claro. No, pues nos has iluminado muchísimo, Osvaldo. Yo te quiero agradecer tu presencia aquí, porque precisamente con esta nota de conciencia, más que de pesimismo, es de concientización, es que yo me alegro de que establezcamos este puente de diálogo, porque creo que nuestra relación como latinoamericanos es muy importante para contrarrestar, digamos, este sometimiento que los poderes fácticos y en particular, digamos, áreas de la seguridad nacional norteamericana tratan de generar sobre los ciudadanos de Latinoamérica. Entonces, los mexicanos tenemos que encontrarnos más en esta lógica de solidaridad y de concientización latinoamericana y del sur, y dejarnos de sentir menos, me parece, norteamericanos para empujar estos lazos de diálogo y de concientización en todas las áreas posibles. Entonces te agradecemos muchísimo, Osvaldo, tu estadía aquí, y le damos las gracias a los
que nos están viendo en este canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Un gran placer Osvaldo estar Zavala. aquí. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo.